Buenas, mis hermanos, bienvenidos otra vez al avance del contenido del módulo de psicología comunitaria. Seguimos con las diferentes herramientas de diagnóstico que tenemos en el proceso de establecer un proyecto de intervención en alguna comunidad y que incluso también, por lo menos hoy en esta clase, nos puede ser muy útil para nosotros mismos, para establecer un proyecto de vida, para establecernos a una visión personal de vida, elementos muy importantes que lo podemos descartar también para la congregación, en donde yo puedo establecer lo que se llama un plan estratégico, importante también para una congregación, establecer hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sí, una vez más quisiera recalcar el hecho de que no apelemos el sentido no espiritual al ser muy estratégicos, muy técnicos, sino más al contrario. Tratemos de entender de que establecer estrategias, normas, formas de establecer proyectos dentro de la comunidad, dentro de la congregación, en nuestras propias vidas, no nos hace menos espirituales. Considero yo incluso que nos hace mucho más espirituales, puesto que ponemos todo en nuestra parte como seres humanos falibles y ahí es ahí donde nosotros decimos, bueno, de aquí en adelante, Señor, depende de ti también para que se establezca este proyecto, estas actividades, estas metas, en base a estos indicadores. Es muy hermoso también cuando uno va alcanzando y agradece también al Señor que Él ha providenciado para toda la congregación o para la iglesia, el que podamos cumplir también aquello por lo cual nos hemos trazado. Así que continuamos con el avance el día de hoy. Estamos en la tercera unidad y dentro de la tercera unidad estamos desarrollando el contenido de herramientas de diagnóstico. Ya hemos aprendido las técnicas de observación y diálogo, las dinámicas de grupo, así también hemos visto las encuestas y hoy vamos a desarrollar algo, quién sabe, algo conocido para muchos de ustedes, que es el matriz FODA, también conocido como FODA. Esta herramienta ha sido desarrollada en Estados Unidos. Creo que la mayoría de las técnicas que tenemos son desarrolladas en Estados Unidos, puesto a que es donde son más teóricos, son los pioneros en muchas áreas de las ciencias y bueno, sin embargo, podemos apropiar y podemos también nosotros desarrollar los elementos que tenemos en la congregación. ¿Qué significa el acróstico FODA? FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son los cuatro elementos que nosotros tenemos para poder establecer luego objetivos estratégicos. Importante para cualquier institución, para cualquier organización, y les decía, incluso para cualquier individuo, establecer en base a lluvia de ideas, en base a grupos focales, en base a algún tipo de dinámica dentro de la comunidad, establecer esto, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y empecemos con las fortalezas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fortalezas en la comunidad? La pregunta es, ¿cuáles son los aspectos positivos que nos fortalecen en relación a nosotros que hablamos de la comunidad, en relación a la comunidad? ¿Qué es lo que nos hace fuertes como comunidad? Y podemos decir, quién sabe, relacionados a una congregación, a nosotros nos hace fuerte de que tenemos un propio templo. Supongamos que dices una congregación. Tenemos nuestro propio templo, tenemos, quién sabe, una personería jurídica y son elementos así que son propios de ellos y que los hace fuertes. Y como dice ahí, en sentido a la comunidad y les puede ayudar incluso a fortalecer sus emprendimientos, lo que tengan de aquí en adelante para proyectarse a una visión quinquenal, a una visión trienal, eso les va a ayudar en gran manera. Luego vienen también las partes de oportunidades igual relacionado a la organización, a la empresa, al individuo, pero en este caso, en oportunidades, uno tiene que analizar el detalle externo. Como dice ahí la pregunta, dice, ¿qué elementos positivos del entorno puedo aprovechar para lograr los mejores o mayores beneficios para nuestro futuro y crecimiento? Entonces ahí yo con la comunidad puedo hacer un grupo focal y hago la pregunta, hermanos, fuera de la congregación, ¿qué elementos tenemos que nos puedan ayudar en beneficio a la congregación? Y algunos dirán externo, a ver, ¿qué de bueno hay en el externo de la congregación? Y alguien dirá, bueno, aquí tenemos una cancha cerca, pastor. Alguien dirá, bueno, aquí fuera de nosotros tenemos también un colegio cerca en el cual hay muchos jóvenes, una oportunidad. Alguien dirá, quién sabe, nosotros vivimos cerca, estamos
cerca de la avenida y pasan muchas movilidades. Es algo externo de la congregación. No lo puedo controlar, evidentemente, pero ahí está, es algo que sucede. Relacionado igual al individuo mismo, hablamos de las debilidades. Es donde ya el individuo analiza y manifiesta cuáles son los elementos negativos o puntos bajos que afectan el cumplimiento de objetivos y dificultan la llegada de resultados esperados. Eso dentro de la misma persona o dentro de la misma comunidad. En este caso, la iglesia analizará cuáles son nuestras debilidades, hermanos. Bueno, a ver, debilidades que tengamos es que no todos son líderes, pastor. Unos cuantos nomás se involucran y ahí van a ser muchas debilidades de la congregación. Normalmente suele pasar de que en una congregación donde tal vez hay un malestar generalizado por diversos factores, se establecen con mayor amplitud las debilidades. Nos falta asientos, nos falta bancas, estamos muy lejos, la iglesia está muy en fría, los jóvenes cantan muchos cánticos nuevos, ya no cantan himnos. Bueno, ahí van a ir manifestando todo lo que les llega a molestar de la parte interna. El pastor habla mucho, que el pastor aquello, posiblemente, ¿no? Y eso incluso puede generar hasta un poco de malestar dentro de la comunidad. Esto pues igual, si se hace una evaluación FODA en base a esta estrategia en alguna junta de vecinos, puede pasar de la misma manera. Diré, fortalezas de la comunidad, bueno, tenemos alcantarillado, tenemos agua, tenemos luz, tenemos gas. Debilidades, bueno, la calle son de tierra, hay mucha inseguridad, hay una discoteca que han habilitado, hay un lugar donde venden bebidas y la gente va a empezar a sacar todo lo que he observado de mala manera. Algo también igual para analizar es la parte final que son amenazas. ¿De qué manera nosotros vemos, dice, cuáles son los aspectos negativos que van a afectar al grupo? En estas circunstancias nosotros vemos y decimos cuáles son los aspectos negativos que afectan al grupo y además que requieren un plan estratégico para prevenir o aminorar su efecto. ¿Cuáles son las amenazas? Alguien en la congregación dirá en la evaluación foro que hacen, nos estamos vaciando, pastor. Antes éramos 50, ahora ya somos 38 nomás. ¿Qué está pasando? Alguien dirá una amenaza, vemos al exterior y decimos, bueno, hay, quién sabe, mucha inseguridad afuera y eso genera que la gente no llegue, amenaza posiblemente. De esa manera nosotros vemos aspectos negativos que pueden afectar al grupo y que estos requieran también un plan estratégico. Pueden hablar desde cursos, pueden hablar de algún tipo de elementos. En base a las amenazas, debilidades, oportunidades, fortalezas, en base a este FODA, se van desarrollando objetivos estratégicos para poder implementarlos. Eso igual ya para lo que va a ser nuestra fase de elaboración de proyectos. Eso lo vamos a ver igual en la última unidad. Solo para adelantarles un poquito, cuando yo tomo una de mis fortalezas y una de mis oportunidades, tengo un par de éxito. En base a eso, puedo trazar un plan, una actividad estratégica para poder resolver algún tipo de par de riesgo. Porque cuando veo debilidades y veo amenazas, es un par de riesgo. Un par de éxito me va a ayudar a mí a contrarrestar esos pares de riesgo. Entonces, más o menos la siguiente tarea después de hacer un FODA es desde el análisis del proyectista, identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y ponerlos en pares. Pongo un par de fortaleza asociado con oportunidad. Eso es un par de éxito. Pongo debilidades asociadas a las oportunidades. Eso se va a llamar un par de adaptación. Además, puedo añadir también fortalezas asociadas con las amenazas y eso va a ser un par de reacción para que yo pueda empezar a hacer algún tipo de proyecto. Unifico una debilidad con las amenazas y eso va a ser un par de riesgo. Tengo que resolverlo más pronto este tipo de circunstancias porque una amenaza asociada a la debilidad que yo tengo puede llegar a un fracaso. Falta de líderes como debilidad en la congregación y amenaza. Estamos decreciendo, boom, eso va a ser tarde o temprano va a estallar. Entonces tengo que proponer una actividad estratégica para que de alguna manera esto se vaya resolviendo. A la larga, tengo que aminorar las amenazas que tengo y tengo que generar mayor fortaleza. Si antes era falta de líderes en mi congregación como una debilidad, después de establecer mi proyecto, diré, bueno, ahora sí que hemos acabado, yo hago una vez más esta tarea del FODA y ahora en mis fortalezas
tenemos líderes capacitados. ¿Ven? De esa manera entonces los proyectos se van actualizando también, se van estableciendo un parámetro nuevo para ver otras actividades, otros pares de acción, otros pares de riesgo, otros pares de adaptación, otros pares de riesgo y de esa manera, o de éxito, y de esa manera obviamente la institución, el individuo, la comunidad va a ir siempre en un proceso de cambio, en un proceso de adaptación y en un proceso de mejora constante. Es a lo que nosotros tenemos que ir llevando conforme a lo que vamos desarrollando en estos diagnósticos o en estas implementaciones de proyectos. Con ello, mis hermanos, vamos a eh, esperar también para la siguiente unidad, para seguir avanzando esto que son las herramientas de diagnóstico. Importante el FODA, ¿lo puedo aplicar también de manera individual? Claro que sí, puedes identificar tus propias fortalezas, tus propias debilidades, tus propias amenazas. Les sigo animando a participar en las autoevaluaciones, en los videos y así también los webinars que tiene la universidad, que son importantes también para nuestra formación. Que el Señor los bendiga enormemente.